Mire, no ha habido, para empezar, arremetida contra las manifestaciones pacíficas. En el caso de la primera manifestación que ocurrió el 12 de este mes, en el marco del Día de la Juventud, allá en Venezuela, cuando concluyó la marcha, hubo sectores que se quedaron frente a la Fiscalía y destruyeron ese edificio. Y allí la intervención de la Guardia Nacional fue con el objetivo de evitar los daños a las personas y al patrimonio, y lo que se ha utilizado son ballenas, camiones de agua para disolver las manifestaciones, pero no ha habido uso de armas de parte de la fuerza pública venezolana en contra de ninguna manifestación. El mismo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, fue a conversar con sus familiares, con su padre, lo acompañó en todo el proceso de su presentación en los tribunales, manejando él mismo su carro personal, el presidente de la Asamblea Nacional, porque a Leopoldo López también hay que protegerlo de los grupos violentos que tienen interés en provocar la muerte de personalidades en el país para que esta situación no se resuelva. En Venezuela, los grandes medios, los grandotes, los que están en la capital, pertenecen al capital privado. 400 emisoras hay en el interior, el 99% es antigobierno, unos 80 periódicos de provincias que existen en el país, el 90% es en contra del gobierno y siguen saliendo perfectamente. Yo me atrevería a decir, y a lo mejor aquí no conociendo la realidad ya dicen que es un ejercicio de cinismo, que no hay un país en América Latina donde exista más libertad de expresión para el ejercicio del periodismo que en mi país. Y con respecto al canal NTN24, el presidente Maduro dijo que era una decisión de Estado. En Venezuela existen normas y leyes, como en todos los países, que violó el canal NTN24. El canal NTN24 usted lo puede poner al azar. En un noticiero de 50 minutos le dedica 40 minutos a Venezuela o contra Venezuela y 10 minutos al resto del mundo. Entonces es un canal militante que no da información sobre Venezuela, sino propaganda en forma permanente. Usted lo pone y todas las informaciones son llamando a la insurrección en el país, a la desestabilización y al desconocimiento de un presidente elegido por el pueblo. Mire, Venezuela es el país más monitoreado por los organismos de derechos humanos y por los que han hecho de los derechos humanos un juego político. En Venezuela realmente la propia Constitución es quizás el texto fundamental más progresista en materia de derechos humanos y hay, por cierto, esas expresiones de solidaridad que se dice con los venezolanos en distintas partes del mundo, pero todas aquellas manifestaciones de solidaridad con un proceso de transformación que se vive en Venezuela, que llegan de España, que llegan de Estados Unidos, que llegan de Canadá, de todas partes del mundo, no aparecen en los medios privados de comunicación social. Son invisibles las grandes manifestaciones que se dan en la propia Venezuela. Si usted va a Venezuela, usted va a conseguir las protestas de la oposición focalizadas en 2, 3 urbanizaciones de las clases adineradas. Esa Venezuela proletaria, esa que vive en los barrios, esa que vive en los cerros, esa Caracas que va del centro de la ciudad hacia el oeste, donde está la mayor parte de la población, está trabajando, está estudiando, y allí va a conseguir usted chavistas y opositores en el metro, conversando, compartiendo. Esa Venezuela, por supuesto, que se ama a ella misma y que se aman entre ellos, no tiene cobertura en los medios de comunicación, aunque esa es la mayoría del país. Nosotros tenemos familiares, todos, que están en la oposición, que están en el gobierno, todos tenemos un familiar en algunos de los dos sectores y nuestras familias siguen unidas. Esa es la percepción de que no hay interés de diálogo. Empezando el año, el presidente Nicolás Maduro convocó a los sectores de la oposición al Palacio de Miraflores. Ellos asistieron, con la excepción del ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, que es gobernador del estado Miranda. Pero a la segunda reunión él asistió. Eso le generó muchas críticas del sector de la oposición, del sector que no quiere el diálogo. Y ayer mismo el presidente Maduro ha vuelto a convocar al Consejo Federal de Gobierno, que lo integra el presidente, la vicepresidencia y todos los gobernadores del país, entre ellos por supuesto los gobernadores de la oposición. Y el presidente hizo mucho hincapié en contar con la presencia de aquellos gobernadores de la oposición, entre ellos el ex candidato Enrique Capriles Radón, que esa es una reunión para el lunes, es decir, que hay una disposición. Ayer Estados Unidos le exigió al presidente Maduro
poner en libertad a los detenidos. ¿Qué pasa si nosotros le pedimos a Estados Unidos que ponga en libertad a los que tiene detenidos y torturados en Guantánamo? Nosotros no nos metemos en eso. Venezuela resolverá sus propios problemas. Chávez, una de las últimas palabras del comandante Chávez, el 8 de diciembre, un mes antes de morir, fue: tenemos patria, dijo. Díganos que diga, tenemos patria. Y nosotros somos una patria libre y soberana y lo vamos a seguir siendo.